Les damos la bienvenida a este espacio donde compartiremos con diferentes expertos sobre las mejores ideas que ayuden a tomar buenas decisiones en gestión de personas. Conversaremos sobre tendencias, relaciones, procesos y resultados que generen valor al negocio, a la cultura organizacional, a las personas. Y nuestro foco es la acción efectiva desde las áreas de gestión de personas. Mi nombre es Ignacio Fernández y tengo el enorme gusto de estar en este espacio con Ignacio Horman. Muchísimas gracias, Nacho. De verdad, gracias por aceptar este espacio de conversación y de alguna manera, ¿no es cierto?, hemos creado este espacio para abordar capítulo a capítulo una temática de recursos humanos, de la gestión de personas, que de alguna forma nos ayude a tomar mejores decisiones. Sabemos perfectamente que hoy día tenemos planes, ¿no es cierto?, estratégicos y de alguna forma tenemos que priorizar, ¿no es cierto? Y bueno, este espacio está creado para eso, para tomar mejores decisiones en tu plan estratégico. Y de alguna manera también, Nacho, creo que es importante que vayamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, logrando posicionar a esa área de recursos humanos o gestión de personas, como te gusta a ti, como un área estratégica, ¿no es cierto?, para el negocio, ¿vale? Así que yo lo primero que quería hacerte es una pregunta, Nacho. Y desde toda tu experiencia trabajando con líderes, habiendo de alguna manera trabajado con importantes empresas en Europa y en Latam, desde tu experiencia, ¿por dónde va la gestión de personas en el actual contexto en que están los negocios? Sí, a ver, yo lo diferenciaría, Nacho, por el tipo de empresas, ¿eh? Yo he tenido la suerte de trabajar con empresas de distintos tamaños en distintos países. Y primero hablemos de las empresas grandes. Esas empresas en que la creación de valor a través de las personas es evidente, que no hay que convencer a nadie que las personas son el motor de los procesos, los creadores de la innovación, de la inteligencia colectiva. Y esas grandes empresas que están en mercados muy competitivos eh, están en la transformación. Usemos la palabra que sea. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo que tienen áreas de HR, de recursos humanos, muy consolidadas, muy sólidas, muy profesionalizadas y que están en la transformación. Entonces están buscando cualquier tecnología de cambio, cualquiera. Inteligencia artificial, están preocupados del futuro del trabajo, están muy preocupados de las prácticas de vanguardia. Y, y están preguntando cómo digitalizar parte de los procesos de gestión de personas de manera de hacerlo más ágiles, más simples, más eficientes. Y también los veo muy preocupados de la formación de líderes, en la perspectiva de liderazgo redárquico, liderazgo colaborativo. Eso lo veo en las grandes empresas, ¿no? Después veo que están las empresas medianas que tienen menos recursos en general para invertir en las áreas de recursos humanos. Y ahí lo que veo es que las áreas de recursos humanos parten siendo expertos administrativos y están como en un tránsito a la profesionalización. Por supuesto que están buscando tecnología en la medida de sus posibilidades y veo que están concentrados en tener buenos procesos de recursos humanos, ¿no? Entonces, buena selección, buena capacitación, buena gestión del cambio, buena evaluación del desempeño. Eso lo veo en las empresas medianas. Y también veo las pymes y las startups donde las personas evidentemente son lo más importante, son grupos de amigos, o está esta sensación de somos 30, 40, somos una suerte de familia. Entonces, ahí lo que veo es que hay mucho foco en las personas más que en los roles, están en una etapa más inicial, están soñando con lo nuevo, y ahí hacen lo básico de recursos humanos, ¿no? Y sí estoy viendo una tendencia que me parece muy interesante de externalización de los servicios de recursos humanos para que estas pymes o estas startups se concentren en hacer crecer el negocio. Y hay bastantes empresas de muy buen nivel que externalizan toda la gestión de personas. Entonces, al dueño, a los dueños, les permite concentrarse en lo que ellos son expertos. Así lo veo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el tipo de compañía, y el nicho en el que cada uno trabaje. Oye, Nacho, qué importante esta, ¿no es cierto?, diferencia que haces como, ¿no es cierto?, dependiendo un poquito del tipo de empresa, ¿sí? A mí me ha pasado también ahí que de alguna forma lo que estoy viendo también a nivel de startups o pymes
que hay que hacer un trabajo enorme en lo que tiene que ver con el governance, esa estructura de gobierno que permite de alguna forma, ¿no es cierto?, darle dinámica, entendiendo, ¿no es cierto?, priorizaciones que se tienen que hablar del negocio. Y obviamente ahí, ¿no es cierto?, nuestras áreas de gestión de personas son tremendamente importantes, así que sí, súper tal bueno. cual, tal cual. Y tienes toda la razón, porque las startups, las pymes, parten con la pasión, parten con su producto, servicio, y claro, lo que tú llamas el governance, se lo empiezan a vender o lo que sea, y empieza el crecimiento de las áreas de venta, y el back office, ¿no? El governance se queda atrás en términos estratégicos y en términos de crecimiento inorgánico. Yo veo exactamente lo mismo que tú. Nacho, en esta misma línea, en tu mirada, ¿cuáles son las palancas actuales que son claves para una gestión de personas que impacten el negocio? ¿Cómo lo ves? Uy, qué buena pregunta, Nacho. Para mí siempre, si hablo desde el área de recursos humanos, creo que ese acercamiento con el negocio es tremendamente importante y creo que una palanca crítica para cualquier área de negocio es la productividad. Creo que hoy día las organizaciones están trabajando en esa línea, estamos, ¿no es cierto?, utilizando muchísimas herramientas que nos permiten, ¿no es cierto?, apalancar un poquito el trabajo de la gente, poder entregarle, ¿no es cierto?, un soporte. Pero claramente la productividad, sobre todo con los trabajos obviamente híbridos, los trabajos tal vez 100% remotos, muchas veces se ven un poquito afectados, ¿sí? Y creo que hoy día todas las áreas de negocio están pensando cómo ser más productivos, cómo lograr que los equipos sean más productivos. No en el sentido de que trabajen más horas, sino que de alguna manera trabajemos tal vez menos tiempo y podamos obviamente desarrollar tal vez los mismos resultados, ¿sí? Por otro lado, creo que hay otra variable importante, sobre todo que cuando uno habla con áreas comerciales, con áreas, por ejemplo, de tecnología o de desarrollo, que de alguna forma hay una necesidad de poder hacer un buen workforce planning de los equipos, tendiendo, ¿no es cierto?, que cada vez esa brecha entre la demanda y la oferta, sobre todo en algunos obviamente, sectores, en algunas industrias, está siendo clave, y cada vez esa brecha se va incrementando. Para mí el workforce planning es algo tremendamente, ¿no es cierto?, importante dentro, ¿no es cierto?, de esas palancas. Una de las cosas que hemos visto, ¿no es cierto?, a nivel de pymes o startup, es que obviamente es crítico poder planificar muy bien cómo ese, ¿no es cierto?, crecimiento de una compañía de alguna manera tiene que ir acompañado del talento correcto, obviamente en los puestos correctos, ¿sí? Claro. Y una tercera palanca, Nacho, para mí creo que es esencial trabajar la experiencia, el employee experience. Y no solo, ¿no es cierto?, creando el viaje o no solo creando de alguna manera esa propuesta de valor, sino que, ¿no es cierto?, implementándola, llevándola a cabo, porque podemos tener, ¿no es cierto?, una propuesta de valor increíble, pero de alguna forma, ¿no es cierto?, si es que no la podemos realmente implementar y asegurar esa propuesta de valor en los procesos, obviamente al final queda todo, ¿no es cierto?, en una buena presentación. Sí. Así que te diría productividad, employee experience y el workforce planning. Qué interesante, ¿eh? Yo conozco muchas compañías que se han concentrado en la propuesta de valor al cliente y hablan de una experiencia memorable y se saltan que la experiencia memorable tiene que ser para los empleados. O dicho de otra manera, la gente talentosa hoy día no se está quejando, se está cambiando de empresas rápidamente. Entonces, contratar talento, que ya no es tan fácil, pero es bastante más fácil que tener un propósito, un trabajo que enamore a las personas. Y quiero usar esta palabra, que enamore. Me parece bien relevante desde ese punto de vista. Qué tremenda palabra, Nacho. Muy buena, muy buena ancla, ¿no es cierto? Y yo te quería preguntar ahí desde también un poquito esta trabajo que tú has realizado también con líderes. ¿Cuál es el valor que aporta un buen gerente de recursos humanos? A ver, yo creo que es bien importante, yo creo que el principal valor de un buen directivo de recursos humanos es tejer el puente entre el negocio, la estrategia y la infraestructura humana. Voy a usar estas palabras. Entonces, en primer lugar, tiene que conocer el negocio a la perfección.
y no entrar en la cajita de recursos humanos. A mí me ha pasado con algunas personas que estamos hablando de estrategia de gestión de personas y se van como a la técnica. No es que hay que hacer capacitaciones, que hay que hacer mentoring, y es como, está bien, pero primero yo creo que tiene que mapear muy bien las áreas claves del negocio y los procesos de creación de valor claves del negocio. En ese sentido tiene que ser un tremendo estratega, como pensar como dueño, incluso como un cierto empresario. Eh, y pasa también, he visto muchas organizaciones que invierten en hacer planes estratégicos de muy buen nivel, en el qué, y si bien hacen planes operacionales, los cómo, que se hace a través de las relaciones y los procesos de las personas, se olvidan. Entonces me parece que hay un trabajo de mucho detalle de los directivos de recursos humanos para poder llevar esa estrategia a procesos de gestión de personas y de recursos humanos medibles, eficientes y, como tú dijiste, productivos. Creo que ese rol es fundamental, ¿eh? Creo que es el que teje la estrategia. De hecho, me voy a permitir decir algo que yo, en mi opinión, dado esto y dado que son las personas las que más crean valor en los negocios, a mí me parece que el cargo de directivo de recursos humanos es el más importante después del CEO. Mucha gente cuando digo esto me dice, estás loco, son los comerciales, son fundamentales, pero finalmente en cualquier área de negocio es los procesos de personas y las personas los que tienen que ejecutarlo. Ese es un rol clave. Y el otro rol que me parece bien importante y que creo que está un poco invisibilizado, Nacho, es que un buen directivo de recursos humanos tiene que ser coach de sus pares directivos. Tal cual, coacharlos. En dos miradas, ¿eh? Yo creo que el aporte aquí va en dos líneas. Primero, aportarles una mirada del change management, de cómo son los procesos de cambio. Todavía hay gerentes un poco más grandes que creen que basta con el qué y que los cómo suceden automáticamente. Y todo se juega en los cómo. Todo se juega en los cómo. Un entrenador de fútbol podrá hacer el mejor diseño de partido, de táctica, de distribuir los jugadores, pero si los jugadores no saben cómo jugar, cómo enfrentar las contingencias, van a perder el partido igual. Entonces, primero, aportar la mirada de cambio. Y segundo, coachar, acompañar a sus pares ejecutivos en el desarrollo de sus competencias de liderazgo. Y este rol me parece muy clave y me parece muy silencioso. Yo los mejores directivos de recursos humanos que conozco se han validado con los CEO, con sus pares y con los directorios de esta manera, tejiendo estrategia de negocio con infraestructura humana y coachando a sus pares. Oye, Nacho, me voy a salir del libreto porque yo creo que esto es clave, lo que estás hablando. Y si hoy día, ¿no es cierto?, tuvieras enfrente a alguien que está, ¿no es cierto?, tal vez en un área más táctica de gestión de personas. O sea, el área de alguna forma no está hoy día sentado en ese comité de dirección. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona como primer paso a realizar? A ver, comprender el mapa mental del interlocutor, comprender el mapa mental del gerente general, del CEO, del gerente. Porque cuando uno entiende cuál es el mapa mental del otro, va a entender cuáles son sus prioridades, va a entender cómo mira y va a entender cuáles son las 2 o 3 métricas, los KPI, que hay que enfocarse. Entonces yo creo que la manera de legitimarse, más que hablar mucho de gestión de personas y de recursos humanos, es decir, al otro le importa market share. Y yo tengo que tener la capacidad adaptativa de ajustar mi lenguaje y mis formas a eso. Yo esto lo explico mucho, ¿eh? Hay que hablar el lenguaje del otro. Yo, de repente, en el mundo que nosotros estamos, que sabemos muchas cosas de cómo, de repente hay gente que me dice, yo les hago talleres y me dicen, ya es que voy a ir a decirle al gerente general de que hay que construir seguridad psicológica para la confianza, que técnicamente sabemos que es indispensable. Pero el punto es que muchos gerentes generales no saben, no entienden o no están en su foco de preocupación. O sea, en ese sentido tenemos que hablar el lenguaje de los otros y ser expertos en negocio. Yo creo que hay que aportar. Eso es clave. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los directivos de recursos humanos van siendo especialistas en sus tipos de industria, más que generalistas. Qué tremendo, Nacho. Qué bueno tenerte por este lado del charco, ¿no? Ay, qué divertido, qué divertido. Oye, en la misma línea, pues estamos hablando de directivos, ¿no? Que hacen la diferencia o que no hacen la diferencia. Entonces, en tu mirada, ¿qué hace la diferencia entre un directivo de recursos humanos bueno y uno extraordinario? Qué buena tu pregunta, Nacho. Yo creo que, y voy a tomarme de una palabra que dijiste tú en la respuesta anterior. Creo que un buen director de recursos humanos es un buen coach.
y es un buen coach de no solo el CEO, sino, ¿no es cierto?, de todo el comité de dirección. Creo que ahí está la gran diferencia. De alguna forma, yo siempre hablo del CHRO o el CPO como tal vez ese rol que muchas veces para la pelota. Que no sé si bueno, me imagino que te acuerdas del pibe Valderrama, ¿no es cierto? Por favor. O Claro sea, que un tío, ¿no es cierto?, que tenía una visión de juego impresionante. Y creo que el CPO o un buen CHRO tiene esa visión de juego, que de alguna manera marca los tiempos de la jugada, marca el tiempo del partido. ¿Y por qué hago el símil, ¿no es cierto?, con el pibe? Porque de alguna forma creo que muchas veces tenemos que enseñarles a áreas como comercial, ¿no es cierto?, o áreas de tecnología, que de repente hay que tirar, ¿no es cierto?, el balón atrás. Hay que decir, oye, mira, partamos de nuevo, vámonos, ¿no es cierto?, un poquito más lento, no crezcamos de la forma que estamos, ¿no es cierto?, sino consolidemos de alguna forma el trabajo que venimos realizando. Y creo que esa es la gran diferencia entre un buen, ¿no es cierto?, CHRO a uno extraordinario. bueno. Independiente, ¿no es cierto?, que hay que tener, obviamente, las partes técnicas y el conocimiento técnico, pero creo que alguien que sabe ver y leer el partido es alguien que realmente ¿cierto?, sobresale por sobre otros perfiles. O sea, pensamiento estratégico, capacidad sistémica, meta mirada, modelo de negocio. Y Es bueno, súper interesante porque, digámoslo de otra manera, ser bueno no alcanza. Está bien, cada uno lo definirá, pero los que marcan la diferencia, y los estudios lo dicen, son los que están en el percentil 90 hacia arriba. Y eso requiere, como tú dijiste, mucho trabajo personal y esta mirada que describiste también. oye, Nacho, y perdona que me salga de nuevo el libreto, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es para ti el pensamiento estratégico? Para mí el pensamiento estratégico es la capacidad de mirar con las perspectivas de todos los stakeholders. Es decir, cómo piensa el directorio, cómo pienso yo, cómo piensa la competencia, cómo piensan los trabajadores, cómo piensan los proveedores, cómo piensa el gobierno, cómo piensa la comunidad. Cuando uno logra cambiar las posiciones de observación, no sentirse poseedor de la verdad, sino que entender que todo es una co-construcción permanente, abrir el mapa. ¿Sí? Esta es la diferencia entre mapa y territorio. Todos tenemos un mapa que no es el territorio. Y tener la humildad de decir, quiero mirar la mayor cantidad de territorio posible, porque ahí vas a mirar como en un dron desde arriba y vas a tener el panorama claro y te va a permitir tomar las mejores decisiones. Para mí eso es pensamiento estratégico. Es desde lo grande y también a lo pequeño. Es decir, ir a lo grande y ir al detalle. Ir a lo innovador creativo y ir a lo operacional ejecucional. Ese tránsito es un tránsito que en mi opinión es el que genera más valor a los directivos. Me lo anoto, Nacho. Ay, qué bueno. Oye, Nacho, y ahí yo te quería hacer una pregunta, un poquito como tal vez en el mismo contexto. ¿Cuál crees que son las prioridades o focos de recursos humanos o el área de gestión de personas para hacer frente, de alguna manera, ¿no es cierto?, a este nuevo contexto en la gestión de personas? Sí. Mira, te lo voy a contestar con un modelo teórico muy viejo y muy vigente de Dave Ulrich. Dave Ulrich, probablemente el mayor o de los mayores referentes mundiales, y él hace bastante tiempo dijo que había 4 roles en recursos humanos. Y que son roles que van creciendo, son anidados. Primero, experto administrativo. Obvio, ¿no? Pagar los sueldos, hacer buenas contrataciones, cumplir las leyes. Lo que podríamos llamar la función higiénica de recursos humanos. Esa que si la haces, nadie te va a aplaudir, pero anda a equivocarte en un pago de sueldo o en una comisión. Saltas a la palestra inmediatamente. Entonces, eso es el experto administrativo. Luego hay un rol de, Ulrich lo llama adalid de los empleados, pero es cuidar la experiencia del empleado, ¿no? Y ahí también hay un montón de otras estrategias. Eso se acerca un poquito más, por ejemplo, a la employee experience. Luego hay otro rol que es el guardián de la transformación. Y esto me parece muy importante. Aquellas empresas que están en la transformación y que recursos humanos diga, yo soy el que va a dirigir la transformación. Me importa que nos escuchen lo que nos están acompañando. Porque no es yo voy a ver solo la gestión de personas que apalanca la transformación, hay que hacer transformación tecnológica, ok, vamos de la mano con TI. Hay que hacer transformación del modelo de negocio, ok, vamos con el directivo, el CEO. Entonces,
experto administrativo, guardián de los empleados, bueno, gestor de la transformación. Y luego el socio estratégico. Y lo importante es que yo escucho mucha gente que quiere sentarse en los directorios, tener voz estratégica, ser reconocido como socio estratégico, pero si no tienes el camino previo bien hecho, los otros directivos no te van a considerar. Así, tal Total. cual. ¿Ah? Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría que la prioridad es estos 4 platillos: experto administrativo, el employee experience de los empleados, por supuesto, el tema del cambio y el socio estratégico se construyen anidadamente desde el experto hacia el socio estratégico, y tenemos que tener personas en el equipo que cumplan esos roles de manera diferenciada. Eso diría yo. No sé cómo lo escuchas. No, está buenísimo, Nacho. Y de hecho, me hace mucho sentido lo que dices. Al final, nosotros somos, ¿no es cierto?, esa área muchas veces que está tras bambalinas y de alguna forma tenemos que, ¿no es cierto?, apoyar a la organización en esa transformación y en esos, obviamente, niveles que tú nos comentas. Sí. Oye, Y Nacho, ahí te quería hacer una pregunta, Nacho, un poquito como para terminar, ¿no es cierto?, esta pregunta. Cuando hablamos de transformación, ¿qué es para ti la transformación? a ver, para mí es generar todos los cambios en los procesos, en los modelos de negocio, en los procesos operacionales y en las dinámicas relacionales de los equipos, que van a hacer que los equipos sean más eficientes, más productivos y en que las personas estén más contentas. Toda la línea de bienestar en el trabajo. Entonces, la transformación es todo, todo. Por eso te lo preguntaba, porque al No, final sí, también es una palabra bien, bien usada, ¿no es cierto? sí, sí, y además, ¿sabes lo que pasa? La palabra transformación, y hemos escuchado también mucho de transformación cultural, que yo lo entiendo, pero a mí tiende a no gustarme porque a veces suena muy etéreo, muy etéreo. ¿Mm? Y la transformación son prácticas dentro de los equipos, que son pocas prácticas sostenidas en el tiempo, o es aprender nuevas tecnologías. Y hay que concentrarse en eso. Yo saldría un poquito de la grandilocuencia. Si al final, ¿qué es la cultura? Son los comportamientos cotidianos que hace la gente. Y esos comportamientos hay que modelarlos en función de los procesos que requiere el negocio para su creación de valor. Ese es el orden. Por lo tanto, no nace desde recursos humanos. No es que yo tome un diccionario de competencias y diga, hay que ver cuáles son las competencias organizacionales que apalancan el negocio, y de ahí derivan las competencias conductuales, llamémoslas, o los comportamientos, ¿no? Total, total. Oye, Nacho, tú, en tu experiencia, tú has trabajado mucho en tecnología, mucho. La gente que no te conoce ahí podrás contarles algo. Entonces, mi pregunta es, está esto, ¿no? La digitalización, el nuevo mundo. ¿Cómo empezarías la digitalización de un área de gestión de personas, que en sí misma es humana, ¿no? ¿Dónde concentrarías tú la tecnologización? Mira, de hecho, utilizando un poco el modelo, ¿no es cierto?, la transformación que toma, de alguna manera, ¿no es cierto?, cuatro grandes, ¿no es cierto?, elementos o niveles, diría que obviamente siempre hay que partir desde el modelo de negocio y de alguna forma desde ahí entender cuál es el cambio cultural o el cambio o la transformación cultural que va a tener, obviamente, esa, ¿no es cierto?, transformación. Y cuando uno tiene claro eso, de alguna forma desde el modelo de negocio alineas todo lo que es el customer experience y toda la parte, ¿no es cierto?, de procesos, productos, etcétera. Y obviamente la variable en donde, de alguna forma, y esto también lo enseño en clase, Nacho, que al final tú puedes, ¿no es cierto?, querer transformar digitalmente un área, una organización, pero sabes perfectamente que el desafío más importante o lo más complejo de cambiar es el mindset de las personas. La parte más técnica, muchas veces, obviamente, hay veces que es traumática, no lo voy a decir de otra forma, pero de alguna manera eso va con el tiempo, de alguna forma adquiriéndose las habilidades con las herramientas. Pero cuando hablas del mindset es muy complejo. Y ahí, obviamente, las áreas de gestión de personas vamos un poquito tarde, ¿no es cierto?, en esta, ¿no es cierto?, proceso de digitalización. Y hay que cambiar el mindset, hay que cambiar el mindset de los equipos, de las personas. Y eso tiene que ver primero, Nacho, con que las personas puedan experimentar la tecnología. Muchas veces cuando
no sé, he estado con organizaciones que tratamos de implementar un HRIS o tratamos de implementar, no sé, una automatización de un proceso. Hay un miedo, pero terrible, a que de alguna forma eso, de alguna manera me quite el trabajo o, no sé, esto de meterte, ¿no es cierto?, en un nuevo sistema. Creo que eso es lo primero. Hay que lograr crear en los equipos un espacio y abierto, ¿no es cierto?, a la experimentación. Y luego hay que ir, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta si eso agrega valor o no, agrega valor al proceso o le resta valor. Y otra parte importante, creo, Nacho, que es todo el cuidado, ¿no es cierto?, de la información, ¿sí? Hoy día, ¿no es cierto?, todas las IAs y todas, de alguna forma, las nuevas herramientas, ¿no es cierto?, te dejan ahí un poquito en el limbo. Y sabemos, ¿no es cierto, Nacho, que manejamos información Sí. tremendamente, ¿no es cierto?, sensible de las personas. Y eso, obviamente, es importante. Y cuando ya tenemos todo eso, ahí, ¿no es cierto?, entramos por medio, ¿no es cierto?, tal vez de un modelo a decir, oye, mira, trabajemos metodología, trabajemos la dinámica de trabajo, trabajemos el diseño organizacional, los espacios de trabajo, trabajemos con las personas ese proceso, ¿no es cierto?, de cambio. Y luego, creo que la más importante y es el resultado de todo ese trabajo, es esa cultura, ¿no es cierto?, abierta a la transformación, a la digitalización, obviamente, de los procesos. Sí. Mira, en el último libro que publiqué, que se llama Liderazgo Redárquico, hablo exactamente de esto del tema de la mentalidad. Y digo que todos somos nativos jerárquicos y tenemos que ir a ser inmigrantes redárquicos. O dicho de otra manera, la redarquía es como el sistema operativo humano de cualquier transformación. Entonces, claro, como no hay que ser ingenuo, seguimos siendo jerárquicos, tenemos que movernos a ser colaborativos, redárquicos, horizontales. Entonces yo creo que ahí hay una invitación a tener una mentalidad como de bilingüismo cultural. ¿Ah? Vamos a seguir siendo jerárquicos, pero también todo esto. Y comparto completamente lo que tú estás diciendo, ¿ah? Porque a la base de la transformación y las tecnologías y las prácticas ágiles y otras está la lógica colaborativa. Entonces, si lo queremos poner a la fuerza en un sistema excesivamente jerárquico, no va a operar. O los costos de operación para la gente van a ser brutales, muy brutales. ¿Mm? Oye, Nacho, y a mí esta es la parte que más me gusta, obviamente, de este espacio. Y si tú tuvieras que priorizar los to-dos para HR, ¿cuáles serían, ¿no es cierto?, esos to-dos que deberíamos de partir ya, ¿no es cierto?, mañana o, bueno, hoy, ¿no es cierto?, Sí, realizando. mira, voy a ir al punto. ¿Ah? Para mí son 4 puntos. Primero, lo dije, conocer el negocio a la perfección y mapear las áreas, los cargos y los procesos críticos para la generación de valor en la empresa. O sea, mirada de negocio y, área, y procesos de creación de valor. Lo segundo, comprender que según la naturaleza de la organización, hay áreas y cargos que crean valor y otras que mantienen valor. Esto es bien importante, ¿eh? Porque hay áreas que mantienen valor, no crean valor. Y aquí es súper importante saber qué área crea valor, qué área mantiene valor, e incluso puede haber algún área o cargo que esté destruyendo valor. Y me parece fundamental mapearlo porque requieren estrategias de gestión de personas diferenciadas. ¿Mm? Si hay áreas o cargos que crean valor, les vas a dar un trato algo preferente, porque ahí es donde está tu fuente de innovación, de inteligencia colectiva, de nuevos productos, procesos o servicios. ¿Mm? Y esto es así, por eso hay áreas más relevantes en el impacto del negocio, otras un poquito más atrás, que no tienen que ver con los organigramas. Insisto, creo que hay que mapear también si alguna destruye valor. Lo tercero, ya lo dije al pasar, ¿no? Creo que hay que crear una propuesta de valor que enamore a los colaboradores y con beneficios customizables. Es decir, hay varias empresas que yo puedo decir, voy a dar el 7% de la planilla del presupuesto de HR para beneficios, pero que sea el propio trabajador el que elija el beneficio, porque eso permite un ajuste perfecto con la edad, con los propios motivadores, con las fuentes de compromiso. Una persona de 55 va a valorar algo distinto que una persona de 28. Y eso, externalicémoslo, dejémoslo a las propias personas. Que Y elijan, lo ¿no? cuarto, y lo cuarto yo creo que es un poco evidente, pero hay que contar con métricas muy sólidas de recursos humanos en 3 niveles, ¿eh? De resultados, de procesos y también métricas relacionales.
Y en esa información está la fuente para las mejores tomas de decisiones. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde pondrías los focos? Yo creo que compartimos tanto la visión ahí, Nacho. Yo creo que en la medida que podamos construir, ¿no es cierto?, una propuesta de valor al empleado o empleada y de alguna manera, ¿no es cierto?, la podamos cumplir, creo que es clave. O sea, hoy día, cuánta gente, ¿no es cierto?, entra a una empresa y de alguna forma ven un proceso de selección en una empresa A y, ¿no es cierto?, cuando entra ve una empresa totalmente distinta. Creo que eso es, ¿no es cierto?, importante, no solo construir la propuesta, ¿no es cierto?, sino que realmente materializarla, implementarla y que eso, de alguna manera, esté alineado con los procesos. El segundo punto, creo que también lo comenté antes, es contar con las personas correctas en el lugar correcto y que de alguna manera ser, ¿no es cierto?, el área de gestión de personas, esa área que ayuda a los gerentes, a las áreas de negocio, a poder encontrar esas personas correctas y obviamente que tengan el lugar correcto. Por algo nosotros somos esa área, ¿no es cierto?, que cuida mucho ese proceso, ¿no es cierto?, de atracción y reclutamiento, porque sabemos que ahí hay, ¿no es cierto?, muchísimo valor. Y el tercer punto, te diría que es como al final un área de recursos humanos crea ese camino para ser, ¿no es cierto?, un área estratégica. Creo que tú nos diste, ¿no es cierto?, pistas por donde, ¿no es cierto?, en este modelo Ulrich podemos comenzar, ¿no es cierto?, ese camino a posicionarnos como un área estratégica. Pero creo que hay que crearlo y diseñarlo muy bien. Sabemos que es una carrera, ¿no es cierto?, de largo aliento, no es un sprint de 100 metros, sino que es más bien, ¿no es cierto?, tal vez una maratón, pero hay que planificarlo y hay que, de alguna manera, ¿no es cierto?, esbozarlo bien. ¿Vale? Sin duda, sin duda. Y ahí, Nacho, si tuviéramos que concluir un poquito este capítulo 1, por dónde va la gestión de personas. Sí. A ver, 4 ideas al punto. Foco en el cliente y en el negocio, tal cual, ¿eh? Que recursos humanos se preocupe del cliente final, ya sea B2B, B2C, ¿eh? Comprenderlo y articular toda la estrategia en función del negocio. Entender los 4 roles claves de recursos humanos, lo que dije, ¿no? Socio estratégico, gestor del cambio, promotor de los empleados, experto administrativo. Y ahí creo que hay que hacerse una pregunta. ¿Quieres una función higiénica de recursos humanos o quieres una función de alto impacto? Creo que es una buena pregunta para hacerse. También crear procesos simples para asegurar personas y equipos extraordinarios. Y lo que dije hace un rato, ser el directivo de la transformación organizacional. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son tus conclusiones? Tremendo, Nacho. Gracias ahí por esas conclusiones que ya las tenemos anotadas, ¿vale? Yo te diría también en la misma línea, creo que construir, ¿no es cierto?, un plan estratégico y priorizar sobre esas priorizaciones. O sea, de alguna forma hay organizaciones que tal vez tengan una necesidad más por mejorar sus procesos de atracción o sus, ¿no es cierto?, procesos por ejemplo, desarrollo de carrera. Pero creo que es importante priorizar. Es importante priorizar dónde realmente está, ¿no es cierto?, el valor de recursos humanos. 2, te diría crear un claro modelo ajustado a la necesidad de negocio y workforce planning. Creo que eso es clave. Y por otro lado, te diría desarrollar ese pensamiento estratégico, ¿no es cierto?, en el área de recursos humanos. Salir un poquito, ¿no es cierto?, de esa área operativa y de alguna manera, ¿no es cierto?, formar a los equipos de recursos humanos en temas financieros, de negocio. Es importante dar esa mirada. Al final sabemos que hay muchos procesos que se van de alguna manera a automatizar con herramientas o la inteligencia artificial, pero hay algo que nunca nos van a quitar, Nacho, que es al final esa capacidad de poder priorizar, tomar decisiones y de alguna manera crear un buen plan estratégico de gestión de personas que acompañe de alguna manera ese desarrollo de negocio. Así que te diría, obviamente, ese plan de acción priorizado, por otro lado, construir ese modelo de Workforce Planning y luego, ¿no es cierto?, crear y de alguna manera, ¿no es cierto?, empezar a avanzar en ese desarrollo de pensamiento estratégico en las áreas de gestión de personas. Qué buena, notable, notable. Cerremos, Nacho, ¿te parece? Perfecto, Nacho. Bueno, a ver, nosotros les agradecemos su atención.
les agradecemos que compartan estas ideas. Son ideas que parecen simples, ¿no? Pero no son sencillas de implementar. Requieren foco, estrategia, pasión, mucha perseverancia y hacerlo juntos, ¿no? Con otros. Así que los invitamos a usar nuestro territorio de impacto, que es el mundo de las personas, al servicio de la organización y sobre todo de los clientes. Y los queremos invitar a construir micromundos colaborativos, efectivos, de alto bienestar. Uno de repente escuchamos, mira, mi organización es tan gigante o arriba hay directivos que no sintonizan con esto. Bueno, la transformación sucede en los micromundos de tu poder personal y del equipo. Y son estas personas, lo muestran varios estudios, de que basta un 5 a 10 personas que asuman este micromundo a nivel de equipo para que la organización comience a cambiar y podamos convertir el trabajo en un espacio de contribución, de desarrollo existencial, de propósito, de causas justas e inspiradoras. Así que agradecerles que nos estén acompañando. Este va a ser el único capítulo en que vamos a estar solo los dos, porque en adelante vamos a estar acompañados de otras personas. Cuéntanos tú, Nacho, ¿quién viene? Bueno, de hecho, nos vemos el 16 de julio con un experto o experta invitado. Así que vamos ahí a dejar un poquito las ganas. Pero es un experto que ha trabajado en varias compañías, tiene una mirada increíble de la gestión de personas y de alguna forma los invitamos, obviamente, a que no se lo pierdan. El próximo 16 de julio vamos a estar en el capítulo 2 de HR Decision. Así que, Nacho, como siempre, es un honor, un gusto estar contigo y gracias de alguna manera por crear este espacio. Bien. Un saludo a todos y a seguir implementando estas ideas. Hasta luego. Sí, un abrazo.